Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Y este domingo, 23 de marzo, hemos preparado un tema que seguramente nos invita a reflexionar sobre los tiempos que nos toca vivir. Y en estos tiempos, uno de los temas, si no es que el tema más controversial, es la inteligencia artificial. Y por eso hemos considerado este título para hoy, es la inteligencia artificial, riesgos y oportunidades. Para eso están con nosotros Ricardo Aguilar, que es arquitecto de soluciones de inteligencia artificial generativa. Bienvenido, gracias por estar aquí, Ricardo. Y Javier Medinabeitia, que es director general del CIA, que por sus siglas es Centro Industrial. Sector Industrial. De Innovación en Inteligencia Artificial. Casi nada. Un poquito. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Por parte de casa, Alejandro Silva y José Daniel Borrego en el análisis y la exploración de este tema. Podemos comenzar primero con una definición, si les parece, muchachos. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Ok, la inteligencia artificial básicamente es el aprendizaje, es decir, computadoras que aprenden del conocimiento humano para poder interactuar o tratar como si fuera un humano. Pero ¿no? lo rebasan. No, Se ha visto que son no capaces llega, de hacerlo mejor que un humano, ¿no? En algunas cosas son capaces de hacerlo mejor que un humano, pero todavía no son superiores a un humano. Pero bueno, lo pongo desde este punto de vista, ¿no? Todavía en este momento no. Todavía cometen errores y demás, pero se acerca mucho al pensamiento. ¿Te gana una partida de ajedrez? En algunos casos sí, de hecho ha habido ya participaciones, eventos entre expertos y máquinas, en donde sí es muy reñido el tema. ¿En cuanto al ajedrez o qué? Sí, en jugar ajedrez, en las jugadas de ajedrez, pues sí, supongo que piensa N cantidad de jugadas al mismo tiempo, ¿no? Que es lo mismo que hace un ajedrecista profesional, pero en este caso, pues la máquina lo puede hacer más eficiente. Cuando hablas, perdóname, de que todavía aún no es superior al humano, ¿lo miden porque por la capacidad de procesamiento de la máquina o porque no ha... Velocidad. Exactamente, la velocidad de la máquina en cuanto piensa comparado con el humano, o porque no logra hacer esas conexiones que sí podemos hacer nosotros por nuestra formación, nuestra preparación, con todo ese conocimiento que tenemos? Sí, hay parte del conocimiento, bueno, para empezar, tomas información del mundo para poder entrenar a la IA. Pero para lograr eso, tomas ciertos elementos, es decir, no tomas toda la fuente, buscas los datos verídicos, información oficial y cosas por el estilo. Y basado en eso, implementas también reglas de conocimiento, que sí y que no, que es ético y que no es ético. ¿Me explico? Entonces, basado en eso, le puedes enseñar cosas positivas o cosas, las negativas, pues no se las enseñas. El asunto Entonces, es ese. Limita su aprendizaje. El que lo enseña, el que le enseña, tiene esas fallas humanas. Y por eso te quiero preguntar a ti, Javier, viendo el título que mis compañeros proponían, el de riesgos y oportunidades, desde el punto de vista tuyo como director general de un centro industrial de innovación e inteligencia artificial, pues tienes que buscar la forma de potencializar las oportunidades, ¿no? Y eliminar los riesgos. Pero ¿cómo le estás haciendo? Claro, pues depende mucho del contexto en el cual tú vas a implementar esa inteligencia artificial. O sea, tú puedes llegar directamente con una empresa a decir, mira, yo te puedo ayudar a utilizar la inteligencia artificial como la que encuentran en todos lados, el ChatGPT, el DeepSeek, cualquier otra herramienta que ustedes puedan utilizar, y pues ahí no tienes una limitante. Entonces, al final, cuando estás buscando hacer un apoyo para una empresa, implementar inteligencia artificial, lo que buscas es hacerle la mayor información y darle esa mayor información para que la misma empresa pueda tomar decisiones basado en esos riesgos, en esas cosas que no debe estar diciendo, para que no se salga del mercado y no vaya a salirse por la tangente y tomar decisiones erróneas basadas en la información que te da la IA. Entonces, sí tienes que tener mucho entrenamiento y esa información y ese dato puntual de qué es lo que quieres que te dé. Entonces, tienes que tener ese blindaje y tratar de hacer lo posible para que, si es algo de información privada, que no quieres que salga al público y todo eso, poner todos esos limitantes como tal. Sin embargo, no nada más estamos hablando, ahorita estamos hablando de la IA generativa. O
Sin embargo, la IA no tiene 2 años, tiene más de 10 años. Y al final es cómo utilizas datos, información, datos para poder tomar decisiones. Antes lo utilizabas con Machine Learning, con Big Data, con análisis de datos, pero al final era cómo tomas decisiones basadas en datos para tener una mejor responsabilidad, mejor dato, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, no, a mí me llama la atención cómo, fíjate, hay ahorita gente que apenas quiere aprender ciencia de datos y ya estamos en inteligencia artificial, ¿no? Vamos tarde. Yo sí veo un desfase Sí, ¿no? brutal ¿Qué en cuanto al aprendizaje de las personas como sociedad, como individuos, incluso entre individuos educados a nivel universidad. Así es, estoy de acuerdo. Y veo yo que la tecnología avanza a pasos agigantados y no creo que estemos Dándole colectivamente a la altura intelectual de manejar estas herramientas. Digo, no, con todo respeto a todas las personas que interactúan con máquinas, de repente vas a pagar tu recibo de teléfono y ves que la persona con una pantallita dice, pícale aquí y paga esto, y a veces se hacen bolas, ¿eh? Y, o sea, imagínate con toda esta complejidad de tecnología. Me llama la atención lo que dijiste acerca de las reglas, y me acordé de los cuentos o las historias de Isaac Asimov, ¿no? Los temas de los robots, de las reglas que tú les pones, ¿no? Sin embargo... Se llaman 3 leyes de la robótica. Sí, de que no te vas a rebelar prácticamente y no vas a ir en contra. No vas a tener un humano. No vas a atacar a un humano. Sin embargo, yo sí creo que cuando hay una posibilidad es porque puede pasar. O sea, no es nada más de, vamos, a lo mejor en un futuro distante. O sea, la tecnología en estos 15 años ha avanzado más que en 2 siglos. Es correcto. Entonces, a mí me causa emoción, me causa un poco de incertidumbre, y aquí es donde está yo creo que la gran pregunta. O sea, el miedo que le tenemos a la inteligencia artificial es el mismo miedo que se le tenía a la revolución industrial, Sí, el pues, mismo miedo que se le tenía, o sea... Es un salto cuántico. Esto es un salto que nos va a llevar hacia algún lado, Que no sé sabemos. hacia dónde. Exacto. Lo que sí creo, y fíjate, justo en un momento fantaseando acá con todas estas posibilidades, te pongo un ejemplo. Imagínate tú cuántas personas, vamos a pensar, el abuelo de muchas personas, ¿no? Que están en las casas, que ya no hablan con nadie, la gente de su generación se murió. Imagínate que haya un robot con una inteligencia artificial con datos de su época, de sus amigos, de todo su mundo, y puedas, ¿sí me explico? Sí, es como viajar en el tiempo. Pues claro, o sea, a lo que voy es que hay muchísimas utilidades que se le pueden dar. Sin embargo, creo que en lo que estamos fallando nosotros como sociedad es que son tantas las posibilidades que no sabemos qué escoger. Déjame decir algo, porque acabas de mencionar una serie de palabras que para mí son claves. Brillantes. Brillantes, sí, extraordinario. Es posible que lleguemos a creer que la inteligencia artificial va a ser capaz de pensar por nosotros, como la memoria del teléfono. Antes te sabías 15, 20 teléfonos de memoria, ahora ya no te sabes ninguno, se te acaba la pila, no le puedes hablar a nadie. Pero el asunto es de que la inteligencia artificial, mi pregunta para usted sería, ¿es capaz de pensar con lo que aprende, como hemos visto trabajar los algoritmos anteriormente, que casi adivinan qué es lo siguiente que vas a comprar o cuáles son las cosas que te gustan y ya hasta te las sugiere? Pero gran parte, y perdón, es mi conocimiento incipiente en cuestiones de psicología, gran parte de los errores humanos provienen de los sesgos que nos generan, pues, los traumas, las creencias, las inseguridades, los prejuicios, que son los que contaminan, ¿no?, nuestros procesos cognitivos. Si una inteligencia artificial está desprovista de toda esa basura mental y, como decías, de la parte emocional, entonces va a ser prácticamente infalible. Va a estar muy cercano a eso, sí. Pero bueno, es la parte que nos hace humanos. Y ¿no? en eso Cometer nos va, errores y nos va a demás. ganar, porque ahí ellos la inteligencia Sí, artificial por ejemplo, no trae eso. Exacto, la inteligencia artificial, para empezar, es una máquina. O sea, eso nos debe de quedar claro. Es decir, no tiene sentimientos, aunque empaticemos con algo, aunque le pongamos rostro, porque incluso los robots, por ejemplo, Hay gente que más tiene modernos, romances con eso. se ven lo más humanos posible para quitar ese sesgo de las personas, ¿no? Pero aún así no dejan de ser unas máquinas, ¿me explico? Y el aprendizaje que tienen lo emulan, porque si tú hablas con ChatGPT, por ejemplo, y le dices que tenga cierta personalidad y que tenga ciertos sentimientos y que actúe contigo o interactúe contigo de cierta manera, todo eso lo hace de manera emulada, ¿me explico? Es decir, basado en patrones.
Si no tiene una personalidad pero no propia, tiene una tú se la personalidad. creas. Exactamente. Entonces, sí, definitivamente todos nos comportamos de una manera, pero por ejemplo, por eso existen las carreras de marketing y demás, donde nos analizan. La única diferencia es de que ahora es más fácil analizarnos. Claro. ¿Por qué? Porque Te tú meten le algoritmos. metes, ahora hablábamos de las computadoras cuánticas y demás, se va a acelerar aún más. Pero todos nuestros patrones de comportamiento son similares, porque toda esa parte que mencionas de cómo crecimos, la parte cultural y demás. Sí, pues todo la lo que vamos nos desarrollando. desvía y nos filtra la realidad. Yo no sé si la inteligencia artificial, que no va a tener esas trabas propias de la parte emocional del ser humano, le va a dar una ventaja superlativa, ¿verdad? Porque no va a sentir miedo, no va a sentir inseguridad, no va a sentir complejos, que son los que de alguna manera determinan al final de cuentas las decisiones y las acciones que emprendemos, ¿no? Susana, pero fíjate lo que dijiste. No tiene miedo, no tiene que... Es un psicópata. Si lo comparas con un humano, sí es es la un descripción de psicópata. No tiene miedo, no tiene empatía. Sociópata, sí. Sociópata, emula patrones. Los sociópatas... Pero tampoco tiene piedad, tampoco tiene compasión. Claro que no, tampoco pero tiene- fíjate, los sociópatas emulan sentimientos, los actúan. Y es lo mismo Pero que hace no la lo inte- sienten. Pero no lo sienten y que Exacto. lo emulan. Ni Por eso, culpa. a ver, por eso es muy interesante la inteligencia artificial. Y nomás con esto cierro el comentario. Si tú agarras, y yo vi hace tiempo un reportaje, de hecho le voy a preguntar a la inteligencia artificial de rato, las palabras que usamos en comparación de las palabras que usaban hace tiempo, ¿no? O el cúmulo de palabras que utiliza una persona en su día a día. O sea, perdóname, un saludo a los rayados, pero los que andan, rayado, ladrón de mi cerebro, ¿qué tantas palabras pueden utilizar? Son lo más básico del procesamiento humano. Son como una computadora de hace 50 años. La inteligencia artificial está muy por sobre de ellos. ¿Qué van a hacer? Van a tomar el fin de ¿Qué semana, van a hacer? van a pelearse, van a llorar por el fútbol. O sea, en realidad el ser humano ya me puse de lado a las máquinas que nos destruyan. Bueno, No, vamos a ir a no. una pausa, Saludos. vamos a regresar con una introducción por parte de Alejandro Silva y Javier, tú nos vas a decir después de esto hasta qué punto esa despersonalización y esa extrema objetividad ayuda en el mundo de los negocios, por ejemplo, que finalmente tendrían que prestar un servicio a la humanidad y no como en las películas de ciencia ficción que terminan esclavizando a la humanidad. Pero vamos a una pausa, volvemos. Esto es La Nocturna, estamos hablando de inteligencia artificial, riesgos y oportunidades. Vaya tiempos que nos toca vivir, la brecha generacional, la brecha digital, la brecha tecnológica. Increíble ponerse al día. Como decía Borrego hace rato, estamos rebasados, incluso desde los más altos niveles académicos, la tecnología todavía va más rápido. Pero Alex, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso en este análisis? Yo de entrada creo que empezamos desde el miedo a hablar de la inteligencia artificial. Sí, claro, pues te da miedo que alguien como nosotros que nos dedicamos al periodismo y que lo que aprendimos en mi caso, ¿no? Hace 30 años, 25 que salí de la universidad, era la palabra, ¿no? Y los géneros periodísticos y todo eso, pues ahora redacto un prompt con IA y literalmente y meto información, obviamente, le meto información de datos y me redacta una nota que yo no hubiese redactado ni para el 100, ¿verdad? En mis mejores años de estudiante de ciencias de la comunicación. Entonces, hablar desde el miedo a veces para Borrego le gusta hablar desde el miedo o provocar el miedo. Me gusta el gore. Es el bullying mental. Sí. Es interesante, pero más allá de eso, sí, obviamente, lamentablemente esa brecha generacional se va a ir cerrando porque, pues, naturalmente las personas con más edad pues, van a ir falleciendo, ¿no? Entonces van a quedar los que empiezan a tener más interacción con la tecnología desde hace 20, 30 años. Y en ese sentido, ¿verdad? Es en donde la inteligencia artificial, como dijeron ahorita, te puede potenciar tus habilidades o te puede hacer más estúpido, más tonto, más inhábil. De lo que se está desarrollando ahorita, ¿qué impacto ha tenido en los negocios? ¿Qué nuevos negocios se han creado con este desarrollo? Oportunidades, pues. Oportunidades. Mira, hablamos mucho de hace unos años de la parte del
entre emprendimiento, el emprendimiento, y luego se empezó a cambiar un poquito la parte de el emprendimiento es todo lo que haces de crear una empresa y todo excelente. El intraemprendimiento salió después, que es las personas que desarrollaban cosas para dentro de la organización para que fuera más eficiente. Okay. Ahora viene una nueva era, en mi caso, que va a existir mucho, va a ser los solo emprendedores, que solos va a ser empresas completamente de una sola persona o de dos personas, donde van a tener diferentes agentes virtuales que te van a ayudar en la parte legal. O sea, yo voy a hacer la parte comercial, la parte de dirección. Y vamos a tener mi parte legal, voy a tener mi parte de contable, voy a tener mi parte... O sea, vas a tener muchos agentes virtuales trabajando para ti, apoyándote en salir adelante tú solo. O sea, para que el proyecto tenga todo lo mínimo indispensable, obviamente tienes que entrar a cada uno de los agentes, tienes que enseñarles cómo hacerlo para que al final no se salgan de la tangente y vayan a hacer diferentes cosas, ¿no? Esa es una de las cosas que puede ser como tú solo empezar a desarrollar algo para que llegues más adelante y tengas eso generalmente. Pero las empresas van a decir, bueno, entonces al final ya no vamos a tener que contratar a nadie o vamos a tener que tener gente. Va a existir demasiadas personas que dicen, ok, pues tienes que tener personas que sepan utilizar inteligencia artificial, mínimo la generativa. Es una elite. Sí, al final es que... Sí, y tienes que aprenderlo. Es que más que tienes que aprenderlo. Es como cuando dejamos de sentir, ¿verdad? En los 90s, ¿no? Que era una habilidad especial escribir a máquina. Pues tú estás usando un teclado, ¿no? Y todos lo usamos eso. Por ahí va, ¿no? Entonces, ¿tú puedes hablar un poquito de eso? Es uno, ¿contrato a un contador o contrato a un contador que sepa utilizar inteligencia artificial? Pues la verdad es que el contador que no sabe inteligencia artificial va para afuera. Desde ahí ya tienes una ventaja, ¿no? Hay una obsolescencia profesional tremenda. Si no lo tienes, sí. De hecho, en las escuelas ahorita, ya te puedo hablar de la UDEM, del TEC de Monterrey, de cualquier universidad. Y luego no quieres que tengamos miedo, pues como Alex. No. Al final es que hay que tener, hay que utilizarla. Sí. O sea, hay que saber utilizarla. Por ejemplo, en las escuelas, desde mi punto de vista, porque tengo hijos en universidad en distintos grados, te prohíben el uso de herramientas de IA pero están mal desde mi punto de vista. Porque eso, para empezar, es el futuro. Dices, un contador que sepa usar IA. Lo que deberían de hacer es incentivar el uso de la IA, pero enseñarlos a usarlo de manera responsable. Responsable y ética, sí. Exacto. Entonces, porque es inevitable esa parte. Por lo tanto, en vez de prohibirla, deberían de enseñarles a usarlo de manera Pero lo que no quiere es que eso sustituyan quizás... ¿Al profesor? Primero al profesor, ¿verdad? Que el profesor como decías hace rato del contador que no supiera inteligencia artificial, pero también el tema del atrofiamiento del cerebro humano, o sea, al delegarle a una máquina hasta la creatividad, el ingenio o la redacción, como decía Alex, o con unos niveles de excelencia que te lo hacen segundos. Ajá. Pues eso va a llevar al atrofiamiento, es músculo que no utiliza, se atrofia y el cerebro totalmente también como órgano. De acuerdo contigo en esa parte, pero eso ha existido antes, por ejemplo. Ya no se dividía. Las calculadoras. Ibas a hacer tu tesis para titularte y le pagabas a alguien que te lo hiciera. Bueno, sí. Ahora te la hace la IA. Es decir, ya no le pagas a alguien. Y el que lo hacía específicamente. Por eso lo que yo digo es que o te puede potenciar como individuo o te puede hacer más estúpido. Y es la parte de la que tú mencionas. Si te vas por el lado izquierdo, donde dices, hago que la IA me conteste todo y lo mando a un correo tal cual, redactamente el correo, lo mandas tal cual, y ni siquiera eres capaz de cambiarle donde te dice la IA, aquí pones tu nombre y aquí pones tu correo, lo mandas así, Ricardo, aquí pone tu nombre y tu correo. Vete más atrás tantito, desde que tenemos esto, ¿cuántos teléfonos te sabes de memoria? Sí, no, nada más el de Se te acaba la batería y... Sí, no sabes si te quedas incomunicado. Exacto. Sí. A mí me llama la atención un poco, que digo, también soy docente en la universidad y todavía tenemos la instrucción de verificar que no nos entren en trabajos con inteligencia artificial, ¿no? Pero no hay políticas para decir, bueno, hasta dónde sí es válido o cómo lo vas a potenciar. O sea, no hay todavía no te dicen cómo está, todavía no te instruyen, todavía no te meten en una capacitación a ti de cómo utilizar la inteligencia artificial para dar clases a tus alumnos. Yo lo he usado. Claro, para correr un Excel y, pues tú sumas solo las calificaciones, son 70, 80 personas, ¿verdad? Un Excel en IA te la corre solo, ¿no? Pero no para cómo enseñar. Exactamente. En el caso de una empresa, y hablando de lo que comentabas hace ratito, en una empresa tú tienes a un director comercial, ¿no? Sí. Y el director comercial
tiene su reunión mensual de dirección en donde presenta sus estados de resultados y dice por qué le fue bien, por qué le fue mal y cuáles son las acciones que van a seguir y demás. Para llegar a esa reunión genera un reporte que le toma todo un día o un conjunto de 5 personas que están recabando información de ventas y demás. Por medio de la IA y de reportes inteligentes y demás, no necesitas concentrarte en eso, sino concentrarte en lo que tú eres experto. Es decir, si yo llego a una reunión y la IA ya me genera toda la información, el resumen, reportes, los principales problemas y demás, yo como director comercial me enfoco en solucionar esos problemas, es decir, para lo que realmente me contrataron. Ya te los dio y tú vas no y llegas me contrataron para hacer reportes, para y para resolver presentarlos. problemas. ¿Te acuerdas cuando? Me contratan para resolver problemas. Por eso te Problemas. digo que potencia las habilidades de las personas. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Siempre y cuando las sepas usar de manera adecuada. ¿Se acuerdan cuando vino nuestro invitado de ciberseguridad y Sí. que nos dijo que habían engañado a un CEO de una empresa muy importante en una junta virtual? A los otros Sí. consejeros era inteligencia artificial y lo hicieron firmar por acuerdo unánime un contrato que en realidad nunca fue así. Sí, o fue un sea, fraude para bajar dinero. Es el mal uso de la AI, ¿no? Ahora, de ejemplos de esas solo emprendedores, ¿ya hay ahorita de esos? Sí, ya hay muchos. De hecho, ahorita si te pones tú en internet, es más, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, y tú pones, busco un chat, un asistente virtual un chatbot. Te va a aparecer uno de que $10 un chatbot, o $40 y ya la más tal. Pero son los, yo le llamo los parches tecnológicos. Ok. Es la capita nada más. Sí te va a servir. Igual que como te metes a ChatGPT, pagas tus $20 y en tus $20 está, entonces, y metes tu prompt y te lo informa. Nomás lo que está haciendo es empaquetándolo y poniéndolo un poquito ahí al alcance tuyo. Eso es un parche, no va a la solución completa. O sea, no te va a dar la información que realmente requieres. Si a esos vas, mejor no compres ese de $5, de $10. Vete mejor al ChatGPT y úsalo como es, como las personas comunes y corrientes, me incluyo, usamos ChatGPT. Sin embargo, si queremos ya utilizar esa información y para que te pueda ayudar a tener esos agentes virtuales como debe de ser, por favor, ayúdanos un poquito a explicar un poquito algunos ejemplos de cómo lo hemos implementado, ¿no? Sí, por ejemplo, te digo, la IA, a final de cuentas, son datos hablando con humanos, ¿no? Es decir, pero, y yo lo expongo de esa manera para ponerlo de una manera simple. Hablar con las máquinas, hablar con los datos que tienes de fuentes de información, como si estuvieras hablando con un humano. Esa es la parte importante, por lo menos en lo que yo me enfoco, que es la IA generativa, es hablar con los datos. Entonces, en empresas y soluciones que hemos desarrollado, ha sido conectarnos a CRMs, a ERPs, a sistemas satelitales y demás, en los cuales las personas pueden hablar con la información, incluso con las máquinas. Puedes hablar con una máquina, decir cómo va cierto proceso, preguntarle, y la máquina te va a contestar en lenguaje humano, si quieres verlo así, sobre cómo va el proceso, convirtiendo datos, ¿no? Es decir, de una máquina en particular al lenguaje humano. Ahora, otro punto súper importante que te ayuda a la IA es a detectar patrones. Tú, un conjunto de información la conviertes en patrones que normalmente son difíciles de detectar por el humano. Son aquellos variables casi invisibles que ocurren. Esos patrones te pueden ayudar a realizar ciertas cosas como predicciones. Predicción de cuando una máquina va a fallar. Entonces, ¿cómo le ayuda a una empresa saber que una máquina va a fallar en los siguientes días? prevenir. Tomas acciones preventivas en vez de acciones correctivas que son mucho más costosas. Es decir, parar una máquina para repararla, a decir voy a programar un reemplazo de cierto componente en cierto periodo. Y eso por medio de comunicación del lenguaje humano te lo puede decir una Pero me máquina. estás diciendo eso, si se lo aplicas a un humano, hasta te puede decir que ya te vas a morir. Te podría, por estadística y demás, pues, te Pues sí, claro. Tengo estas decir algunas características, cosas. ¿cuánto se Sí, me va a claro. parar el corazón? Pues tal día. Ups. Pues, Bueno, creo que análisis es- de datos. Perdón, sí. No, Disculpa. ahorita me dices eso. Vamos a ir a una pausa, pero me gustaría mucho, partiendo de esto que han planteado mis compañeros, y entras tú con el al quite. Pero de verdad, en este mundo virtual nada es verdad y nada es mentira, todo es según lo que nos diga la aplicación en la que usted navega. Vamos a una pausa, volvemos con más. Esto es La Nocturna.
Bien, estábamos hablando ya casi creo hasta de adivinación, ¿no? ¿Cuándo- De cuándo vas a predicciones. morir? Y nos decía Ricardo Aguilar, una inteligencia artificial te puede decir cuándo se va a descomponer una máquina y que puedas tomar medidas de prevención antes de que tengas que parar un proceso de producción o alguna cosa así, luego te cueste más caro. Es más, es mejor prevenir que lamentar. En pocas palabras aplica el refrán. Pero le preguntaba, bueno, si el cuerpo es prácticamente una máquina orgánica, también podría la inteligencia artificial predecir cuándo te vas a morir. Pero Sí, ¿Qué lo que querías comentaba, de hecho lo acabas de explicar perfectamente. El cuerpo humano es una máquina. orgánica. Ajá, y tiene datos. ¿Qué datos son? Pues es la sangre. Es más, cuando tú vas y Presión. te haces un estudio, lo que te arrojan son datos que interpreta un médico. Ahora, imagínate todos los datos que puede generar el cuerpo humano, ¿no? Y basado en patrones e información que se ha generado durante mucho tiempo, eso lo conviertes a un tema definitivamente Como leer tu código predictivo. genético. Sí, sí, sí. Es- claro. es un banco de datos. O sea, incluye todo, incluye el código genético, incluye también la etnia, si eres, qué tipo de cultura, qué estatura, qué padecimientos, de vida. qué hábitos de vida, qué complexión. O sea, si sumas toda esa información, pues podemos tener información y podemos Puede tener decirte resultados. con bastante certeza. Sí, pero lo importante que ya de vas a eso chupar varo. es detectar las áreas de oportunidad. Es decir, si me voy a enfermar de qué, o sea, soy propenso a enfermarme o tener cáncer o tener ciertas enfermedades y lo puedes prevenir. Es decir, puedes alargar, más que predecir cuándo vas a morir, si lo ves del lado positivo, puedes incrementar tu Esperanza de vida. O sea, tiene aplicaciones a la esperanza área de de la vida. salud y medicina. Sí, bastante. Una de las Fíjate- aplicaciones, perdóname, Sí, no está. negativas de ese tema es que decían que las aseguradoras se pueden aprovechar para Oh. Las aseguradoras calcular siempre están aprovechando. para calcular las primas y, Bueno, pero pues es ilegal todavía. Dice eso la tiene que IA liquidar. que- Pero Hay que, aquí pedir, está- hay que pedir que se censure esa parte, que no lo vean las... Sí, oye, Alejandro, ya les diste una idea. Oye, Hombre, bueno, varias reflexiones, ¿no? Yo siempre con la tecnología, a mí me gustan mucho los temas de tecnología, me encantan, pero también en mi vida personal soy muy de la vieja escuela, o sea, yo muchas cosas de tecnología no las uso, porque después dependes ya de algo y eso me genera problemas, ¿no? esclaviza. Entonces, con cada tendencia y con cada, digamos, estas corrientes disruptivas, siempre veo la conspiración. Entonces, naturalmente lo veo, ¿no? O veo la farsa, ¿no? Me acuerdo cuando salieron los NFTs. ¿Te acuerdas hace poco? Sí, una La de las gran grandes revolución estafas. tecnológica. Es una farsa, resultó ser una farsa, que era comprar imágenes digitales. Sí, que pues todavía lo hacen. como arte. Oye, no, ya tronaron. No, ya tronaron. Ya está, Ya tronaron. ¿Que se utilizó para qué? Lo puede utilizar para lavar dinero y para otras cosas. y nunca la tienes menos físicamente. cosas nobles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las criptomonedas. Igual, fíjate, ¿sabías tú que el primer mercado consolidado que utilizó criptomonedas se llamaba Silk Road, la ruta de la seda en internet que vendía drogas? De hecho, Trump acaba de indultar al creador de del Silk Road. Sí. ¿No lo hizo terrorista? No, está indultado, ya está libre. Y fue con las criptomonedas. Y ya nos damos cuenta que hay muchas estafas con criptomonedas. Cada 2 semanas sale algún chavo de 19 años que está en Singapur así, le pica en la computadora, está estafando gentes en todos lados. Pero ese es un muy buen Bueno, tema también, porque puedes entonces con ciertos datos tener mucha más seguridad en qué inviertes y A en lo qué que no. voy. El mercado financiero ya no sería tan Ahora, riesgoso. a lo que voy es esto. Fíjate, simplemente el internet. Mucha gente dice, no, es que mi seguridad, el internet, todo. La persona que está en Telmex puede ver, o en Telcel puede ver todo el tráfico Sí, de tu claro. celular, puede ver todo lo que estás haciendo. ¿Qué te hace pensar que todas esas compañías No como, venden tu como X, información. ellos están viendo todo lo que le estás metiendo y lo que le estás metiendo tú en tu empresa, te están leyendo? Lo único que va a pasar es que se está creando una oligarquía tecnológica que ahora ya conoce los secretos de todas las empresas. Pero fue lo Eso mismo. es lo que está pasando. Fue lo mismo que pasó con la nube. Y- Sí. Oye, subir información en la nube, mis fotografías y todo eso en la nube. Y ahorita dime, ¿quién no tiene información en la nube? ¿Quién no está usando Gmail, Sí, G Drive? se saturó a tal grado que ya realmente todo perdió importancia y relevancia, porque es demasiado lo que está ahí. ¿no? Pues Ya. está en la nube, pues está en la nube. Al final, aunque sea una persona políticamente expuesta o lo que sea, al final, pues lo que nada debe, nada teme, entonces al final puedes hablar sin ningún problema, puedes tener todo. Tengo una conocida, una amiga mía de Nueva York que trabaja en también noticias y todo, y al final tienes prohibido tener Siri, tener Alexa, tener todo eso, pues al final lo hablas en todos lados y no tengo prohibido yo aquí, pero tú no.
estás escuchando a mí, al final todos estamos abiertos. Saben que hace rato, cuando antes de entrar al aire, que tuve oportunidad de saludarlos y verlos para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a evolucionar este tema. Dentro del periodismo, y ahorita le regreso la palabra a Alex en ese sentido, no estamos necesariamente capacitados para poder detectar qué clase de imágenes o qué clase de información está manipulada por la inteligencia artificial, porque hay trabajos extremadamente finos en eso, ¿no? Pero luego resulta que puede no ser cierto. Te pueden duplicar tu voz, ponerte palabras en la boca que nunca dijiste, ponerte en actitudes, imágenes, poses que jamás tuviste. Y entonces, mientras pasamos de una etapa en la que todos nos la creemos, al rato, la sola idea de saber que hemos sido tan brutalmente engañados en numerosas ocasiones te lleva al otro extremo. Entonces ahora ya no creo en nada, ¿sí? Antes me la creía toda, ahorita no me creo nada. Una especie de ateísmo de la verdad, ¿no? Decir, ya no puedo creer en nada. ¿Qué ha pasado? Pues la reputación ya no cuenta. ¿Sí? Tienes en Estados Unidos un presidente que estuvo en un escándalo con una actriz porno. ¿Sí? Tenemos gobernadores que fueron pederastas o acusados de pederastas. Pues quién sabe si eso es cierto. Pues quién sabe quién sabe. Entonces ya nada es evidencia, ya nada te funciona como para fincar motivos más allá de la duda sobre algo que tienes frente a los ojos. ¿Qué me pudieron decir de eso? O sea, va a llegar un momento que ya no vamos a creer en nada. Yo, si me permites, mi opinión es, eso también creo que ha existido desde siempre. Por ejemplo, antes, pues alguien pagaba en el periódico y el periódico decía la verdad o la televisión decía la verdad y publicabas y salía ahí. Y era la verdad. Y era la verdad invariablemente. Después, con la tecnología, empezó toda la parte de las fake news que mencionabas hace ratito. Es decir, sí. si alguien pone alguna como noticia y mucha gente se la cree, mucha gente es crédula con eso. Ahora, si ahorita haces un video con una persona hablando, tú ves a la persona, la ves igualita, su voz y todo, y diciéndote lo que tú quieras, eso es replicable hoy en este momento. Pero también existen herramientas, tecnológicas que te ayudan a identificar si está que eso es cierto o eso es falso. Entonces, pero no todo el mundo tiene eso. No, definitivamente, pero va de nuevo. La gente ha sido engañada antes y va a seguir siendo engañada después. Me encanta el cinismo del compañero. No, pero a ver, tienes toda la razón. Nada más que, yo no me consideraría de la élite de los que saben todo este tema. Sin embargo, me da mucha risa lo que estás diciendo porque hace tiempo metí una foto de un amigo en una inteligencia artificial y puso un video de alguien así bailando. En calzones bailando y luego lo pasé a un grupo y se enojó, el vato se enojó. Pues claro. Y ¿por qué te enojaste? Y me dice, compadre, es que yo sé que es inteligencia artificial, güey, pero si lo ve alguien más, no piensa que, piensa que soy aparte yo. ¿No quieres que se rían? Piensa que soy yo. ¿De Ahorita se me está abriendo un panorama muy interesante en cómo podemos utilizar nosotros los profesionales de la comunicación para crear fake news, desinformación y todo eso. O sea, o cómo detectar. Es muy interesante. O que nos engañen a nosotros. No, Susana, para eso tenemos nosotros que manipular todo. Por eso. Nosotros tenemos que hacernos los titiriteros. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy es el Día Internacional, no fue el Día Internacional de la Marioneta. Acuérdate lo que decía el licenciado que él... Maquiavelo. de la Alemania. Goebbels. Goebbels. Goebbels, O sea, sí. sus principios todavía se utilizan en la propaganda política. Tienen como 3 teorías de la comunicación y Una de la mentira política. repetida 100 veces se convierte en Basadas en verdad. esas. Sí. Exactamente. O sea, lo que voy es que yo sí creo que abre un panorama muy interesante. Sin duda yo la voy a estar probando para manipular ahí algo. No lo dudo. Fines didácticos. Pero fines... Maquiavélicos. Mira, lamentablemente los politólogos no tenemos laboratorios, es la sociedad, lamentablemente. Entonces tenemos que experimentar de esa manera, la vida misma. Entonces, acá con Silva le voy a proponer varias operaciones psicológicas por inteligencia artificial. Que lo aplica a la comunicación. Sí, es correcto, sí. Perfecto. Bueno, en este caso, lo que les quería decir es que, ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, todo, a final de cuentas, tiene un propósito, digamos, filosófico que determina
la ideología de una generación frente al mundo que le toca vivir. Y en este caso, en donde somos tan vulnerables a posibles engaños, algunos verdaderamente ingenuos y otros muy elaborados. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿dónde vamos a encontrarnos con la verdad? ¿En qué vamos a creer la humanidad bajo este concepto? Yo creo que es un tema que va a ir evolucionando. O sea, creo que vamos a ir aprendiendo como hemos aprendido de cosas anteriores a identificar. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuánta gente no es defraudada cuando recibe un mensaje y dice, llama a ese teléfono porque tienes ¿cómo se llama? Un cargo no identificado? Ah, sí. A mi suegro 3 veces. Y ya no le creerías, pero sí le ha pasado. A lo que voy es eso, vamos a ir aprendiendo sobre el punto, sobre el tiempo. Se está pensando en el tema de la IA, ponerle lo que le conoce como una huella digital o un certificado digital, para que cuando se cree algo con IA, traiga un certificado. De autenticidad. Como marca de agua, autenticidad, ¿no? que diga, esto está hecho con IA. Eso es un tema que se está normalizando, ¿no? Se está buscando. Pero ahora que lo mencionas, yo no veo mal crear una herramienta, y deberíamos de platicarlo, crear una herramienta para gente común que sea identificar la IA, ¿no? O sea, Me dan una es por comisión. IA. Sí, claro, hay que pensarlo, hay que plantearlo. Pero sí se necesita de alguna manera un filtro de protección que nos ayude a distinguir, porque todavía habitamos en este planeta las personas que pertenecemos al otro lado de la brecha tecnológica, ¿no? Entonces, la verdad, somos los más vulnerables, como en el caso de tu suegro probablemente, porque ya te pueden hasta emular la voz para hacerte una llamada de extorsión, con la voz propia de tus hijos. Entonces dices, oye, ¿qué haces mientras enloqueces? Aparte, la otra cosa, el marco legislativo, Alex, para verdaderamente No hay. perseguir los delitos Mira, tecnológicos, virtuales, cibernéticos o como les llamen. ¿me dejas hacer un comentario sobre eso, Susana? Si quieres. Hace como 5 o 6 años, yo busqué a un diputado del PAN, en ese entonces Hernán Salinas Golver, que me hizo perder mi tiempo terriblemente. A mí me robaron, se metieron a robar a mi casa y se robaron mis aparatos y todo. Total, yo los geolocalicé, ¿no? Sí. Ya los geolocalicé, me contaste. ¿sí te acuerdas? Se sabía dónde estaban. La policía te dice, no, compadre, pues para empezar necesitas tener la factura física, el papel, para reclamarlo como tuyo. Y entonces yo me quedé pensando, a ver, una firma electrónica ahorita ya está ligada totalmente a tu persona. El que tú tengas acceso con password y contraseña a un sistema, tú puedes reclamarlo. Bueno, le expliqué Muy lento el proceso contra el riesgo. para capacitar a los ministerios públicos. Haz de cuenta que le hablé en chino y no entendió. Digo, los diputados tienen baja capacidad intelectual, pero aparte batallé mucho con este legislador porque me tiró a león. A lo que voy es que no le entienden, Susana. Es gente muy ignorante. Es lo que decías en un principio. O sea, hay un rezago muy importante. Súper rezago. Sí. Nada más para cerrar lo que decías de la inteligencia artificial. Ya nos vamos a una pausa. Para utilizarlo, una tarea, lo acabo de utilizar en una presentación, saqué datos de cómo funciona un misil que utilizaron los rebeldes en Afganistán, y te da datos detallados del funcionamiento de un lanzamisiles. Ya está. Bien, vamos a irnos a una pausa y regresamos a nuestro cuarto bloque, que normalmente lo hacemos para las conclusiones. Alejandro fue quien propuso el tema de la inteligencia artificial, riesgos u oportunidades, y luego, para cerrar, dejando algo por lo menos en concreto, sería bueno saber qué son más los riesgos, las oportunidades, y qué tanto es mejor la vida con que sin inteligencia artificial. Volvemos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Alex, tú propusiste el título para este programa, Riesgos y Oportunidades en la Inteligencia Artificial. Adelante. Digamos, yo no puedo decir que veo igual, ¿no? El 50% los riesgos y las oportunidades, y que todo va a depender de cómo vayas aprendiendo a utilizarla y de que tú decidas activamente, te lo diga o no te lo diga un profesor, o lo escuches o no lo escuches en una conferencia sobre inteligencia artificial, que seas de las personas que potencialicen tus habilidades contra las personas que les afectan, ¿no? Pero sí quisiera oír de parte de ustedes, ¿no? Como cierre primero, ¿no? ¿Qué vislumbran? Si los riesgos, las oportunidades son más grandes. ¿Qué es más grande, los riesgos o las oportunidades con la IA?
Yo creo que los riesgos siempre va a haber, como lo platicamos ahorita, pero yo sí creo que es mucho más la oportunidad. Con el simple hecho de que te vuelves más eficiente, que tus tiempos son más finitos, que al final tú si antes te tardabas 8 horas en tu día a día laboral, ahora te vas a tardar 2 o 3 horas para tener otros 4 horas extras para estar con tu familia. Yo creo que eso es más una oportunidad, ¿no? Y estoy hablando de lo más simple de la parte de inteligencia artificial. Y ya si te vas más a detalle, pues vas a tener mucho más eficiente, ahorro de costos, ahorro de procesos, ahorro, sabiendo cómo identificarlo, ¿no? Entonces yo lo veo más como una oportunidad. No sé. ¿En tu caso? Sí, yo también creo que hay más oportunidades. Yo lo planteo de esta forma. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de convertir algo bueno creado algo para el bien, para el mal, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que la decisión de qué tan bueno o malo va a ser esto a futuro va a depender de cada uno de nosotros, de cómo empleemos la inteligencia artificial. Beneficios muchísimos, riesgos también los va a haber, pero creo que depende de los individuos. Ahora, si hay ese escenario catastrófico, ¿verdad? De que Fatalista. se vuelva contra nosotros, de que se vuelva realidad. Skynet. Skynet, ¿verdad? Esa película de Día Cero, ¿no? Que Hora Cero, Día Cero, que hablábamos ahorita antes de empezar. ¿Es real esa posibilidad? Yo creo que sí. O sea, Yo también. Yo creo... Se puede volver contra nosotros. Yo creo que sí. Ahorita, por ejemplo, la IA no está conectada al Internet, es decir, se entrenan los modelos y se pone en Internet el modelo con la información que aprendió, pero no está conectada... Donde podría absorber sí, todo lo que hay en constantemente. Internet, el hasta bien, en la, el mal... en la red. Y pues, esa ha la que sido usted una pueda- decisión consciente, ¿verdad? De los que les han desarrollado esas aplicaciones. Sí, Imagínate. sí, pero también es parte de lo que decíamos hace rato, porque hay ciertas reglas y por lo menos hay un poco de ética que se está Así, mocos. implementando. Yo sé. Pero va a llegar alguien Maldito. que no y va perverso. a tener... Pues puede ser, o sea, sí creo que puede llegar a ocurrir O sea, es eso, un pero- arma y es una herramienta. Depende en manos de quien esté. Es que tenemos que enfocarnos en la educación, en la ética, en el cómo utilizarlo. A eso iba, o sea. ese es- Dale. Bueno, ¿verdad? Esa es la parte La ética, indispensable ¿no? para poder utilizarlo. O sea, es Ya eso claramente, iba. es cómo vas a educar tú a las personas, generar personas de bien, para poder utilizarlo No correctamente. lo utilicen mal. Todos van a Porque si decir- Lo que no- acusamos con... Ah, bueno, pero, por eso, Rego, pero obviamente hay de todo, ¿no? En la humanidad, ¿verdad? Hay personas que siempre van a tener su ética clara, ¿no? Y no van a meterse en... Pero sencillo como el que se mete de criminal. Sí. Si dos jóvenes que viven en el mismo barrio, Una uno es mala criminal y decisión. otro no lo es, ¿no? O sea, Claro, claro. Rego, eso también es inherente Ahora- en la especie humana. Sí. Además de la ética, ¿cómo deberían de cambiarse los planes de estudio? Desde primaria o preescolar hasta universitario, posgrado, respecto al uso de la Para IA. acortar ese Acortar ese rezago. esa Sí. brecha. Yo me enfocaría, si me lo preguntaran a Sí. mí, por ejemplo, el tema de educación, yo me enfocaría en cómo desarrollar a las personas en la especialidad o en el pensamiento de resolver sus problemas por medio del uso uso de la IA. Es decir, yo soy un abogado, ¿no? Aprendo obviamente las leyes, cómo debo de aplicar la ley y utilizo la IA para hacer las actividades cotidianas típicas, ¿no? Generación de un contrato, generación de un convenio, cosas por el estilo. Pero yo sigo siendo el experto. Mientras que no perdamos ese punto donde, por ejemplo, yo soy programador, de que yo sepa la lógica de programación, que es lo que me deberían de enseñar, sin importar el lenguaje, yo puedo utilizar la IA y lo que antes programaba en 8 horas, por ejemplo, ahorita en media hora, 10 minutos se puede programar, es decir, miles de líneas de código muy rápido. Pero si yo no sé cómo desarrollar la programación, así cómo programar, de nada me sirve la tecnología. Entonces, es desarrollar esos especialistas potenciados con el uso de la IA. Ahora, es importante, nada más. Lo importante es, tú eres el director, tú eres el que sabe. Que no tengas todos los conocimientos, pero el que está pidiendo la información es tal cual, como si contrato hoy a una persona que no tiene nada que ver con mi industria, le digo, a ver, ven, necesito ver una presentación de esto. Si nada más le digo eso, no va a tener ni idea.
Tengo que decirle cómo, cuándo, dónde, Claro. qué soy, Y es lo capacitarte, mismo en desarrollar. el AI. O sea, ¿Qué metodología? tú tienes qué metodología, cómo lo quieres, qué colores. O sea, tienes que instruirlo, enseñarlo y decirle qué es lo que necesitas para que al final, y luego te lo da, no te gustó, se lo regresas. Claro. Sí, Es sí. lo mismo. Pero es una lo vez que mismo. aprende eso, ya no te necesita la próxima. No, sí, No, siguen sí, porque te vas a seguir implementando, porque tú le estás pidiendo. Entonces no, O sea, no te va a dar cosas nomás por decir. Lo que están tratando de explicar es que en este momento no es autónoma, no lo hace por sí solo, Ok. entonces lo tienes que pedir. Ok. Correcto. Oye, No tiene iniciativa propia. No tienes idea propia. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es una duda personal y creo que a mucha gente le va a servir. De repente hablas con un amigo, oye, me gustaría aprender a programar, por ejemplo. ¿Es útil aprender a programar ahorita o es más útil aprender a manejarte con hablar la inteligencia artificial? O sea, porque es como si ves una carrera de lo que va avanzando. ¿En dónde me inserto? ¿En los programadores? ¿En la ciencia de datos? Porque digo, apenas las universidades están construyendo planes más o menos funcionales de esas cosas y ya está muy avanzado el tema. O sea, ¿en qué? Si estás fuera de eso, ¿en dónde puedes intentar insertarte, no? Eso es lo primero. Y el comentario es que hay un librito que a mí me gustó mucho, que es un libro de demonología, de teología, un exorcista español, una exótica lectura, pero habla acerca de la caída, de una explicación acerca de la caída de Lucifer y de los ángeles, todo. Y es muy interesante porque era como, lo describe como si fuera un orden establecido, muy rígido, pero de repente hubo algo que se reveló y empezó a hacer que otros se rebelaran y de ahí empezó toda la historia de la rebelión, ¿no? Entonces, si eso está impreso en el comportamiento humano, en la literatura, hijo, está interesante, ¿no? ¿Sabes cuál es el riesgo más grande que veo hasta ahorita? Lo que decías hace rato es el asunto de, bueno, lo que mencionaba Ricardo, de que no está conectada la inteligencia artificial al banco de datos que representa Internet. Y que el día que la inteligencia artificial se infiltre en la Internet, incluyendo hasta la Deep Web y toda la bola de basura que hay en todo el Internet, ¿verdad? O la Internet, pues en ese momento va a estar completamente fuera de nuestro control. ¿Quién en un momento dado es capaz de evitar o de contener el que la inteligencia artificial se infiltre a donde hay bancos de datos, pues sin ninguna censura, sin ningún control? Digo, es un tema muy, muy complicado y más se une, ahora que salgan las computadoras cuánticas, que Las de Microsoft. por ejemplo, como el caso de Microsoft que acaba de sacar su chip cuántico, pues va a ser mucho más acelerado ese tema, ¿no? Yo creo que aquí el punto clave es dejar, cuando se desarrolla la IA, que se desarrolla por medio de los programadores y gente que se desarrolla, dejar los switches de apagado a la mano. bien desarrollados. Sí, como un para arma, que como eso un no arma ocurra. con seguro, ¿no? Exacto. Haz de cuenta. Más que como seguro con autodestrucción, ¿no? De aquí lo apretamos y ya se destruyó todo, ya se apagó. Tienes razón. Wow, qué tema tan impresionante. Ojalá aceptaran los dos, Ricardo y Javier, venir de nueva cuenta para seguir escarbando esto y a ver si le traemos también a nuestro amigo de ciberseguridad. Claro. Y los sentamos a los tres. Con mucho Y gusto. nosotros nos vamos a tomar un café porque eso se va a poner muy bien. Ahora, digo, en el cortísimo plazo, ¿no? En un año, ahorita estamos en este estadio, ¿qué se espera en un año tener de cambios o de revolución con lo que se está generando de IA? Hoy va muy acelerado el tema de la IA. Muy. Todas las empresas o ya tienen algo implementado o están implementando algo, ¿no? Desde las principales, por ejemplo, Microsoft, AWS. Hoy, en todas las etcétera. áreas de la actividad humana. ¿eh? Sí, hoy ya existe algo y vas a usarla aunque no sepas usarla, aunque no quieras usarla, ¿no? Porque, por ejemplo, tú compras algo en Amazon y te hace las sugerencias, pero te da un resumen que ya generó la IA. Es decir, aunque no quieras, ya estás trabajando con IA. Entonces, en el muy corto plazo, las empresas deben de tener ya implementados procesos asistentes, se les llama o se les conoce a la herramienta que, bueno, al proceso, a la inteligencia artificial que tú la brindas de herramientas, es decir, conexiones hacia tu fuente de información, para interactuar ya sea con el público internamente, etcétera. Entonces, al menos las empresas deberían tener un asistente que lo ayude a gestionar
la empresa. Ok. Y eso es a muy corto plazo. ¿Para qué va a pasar a futuro? No sé. Y así nos está llegando. Así nos están llegando ahorita en el centro, en el CIA. Nos llegan así de que tenemos empresas que dicen, oye, yo ya sé, necesito que me desarrollen esto, necesito un prototipo, desarróllenmelo, ¿ya? O otras personas es, no sé, mi jefe me dijo que había una cosa que se llama IA, que tengo que implementarla ya. Pero no sé ni cómo se come. Sí. Entonces, ok, bueno. ¿Qué recomiendas? Vamos para atrás. O sea, Lleva sal. Y es parte de nuestro proceso, es el todo completo. Es, a ver, te ayudo, te guío, te ubico, o además, te capacito. Es muy importante también. Y también es importante, cuando te hagan algo de IA, no nomás que te lo compres ni ya, sino que te ayuden, que te enseñen a cómo interactuar, porque sí es importante. Al final es muy básico, pero sí hay que saber cómo pedir esa información, lo estás pidiendo, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este espacio de la nocturna. Este domingo de verdad fue apasionante, se nos fue el tiempo volando. Estamos frente a una nueva realidad completamente. Y yo quiero agradecerles a las personas que estuvieron con nosotros. Hoy dos verdaderos expertos, a Javier Medinabeitia y a Ricardo Aguilar, expertos en el tema de la inteligencia artificial. Alex, gracias por el tema, por el título también. Gracias, Borrego. Quédese con nosotros el próximo domingo. Le aseguramos que tendremos algo interesante para que usted pueda conversar con nosotros a través también de nuestras redes sociales. Lo esperamos el próximo domingo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Que descanse. Muchas gracias.